Estás en Radio Inclusiva. Bueno, Así tenemos es. en línea a Marcelo Koenig, diputado nacional por el Frente de Todos. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Bienvenido y gracias por darnos estos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Bueno, le repito, muy, pero muy contentos de que esté con nosotros y bueno, vamos a estar hablando del proyecto litio. ¿Qué tiene para contarnos de ese recurso tan importante para nuestro país? Bueno, nadie duda a esta altura que el litio no es solamente un mineral del futuro, sino del presente. Aquello por lo cual nos comunicamos, el teléfono, la computadora, tienen baterías de litio. Y probablemente dentro de unos años también los autos con que nos movilicemos van a tener batería de litio. Y la Argentina tiene una bendición que al mismo tiempo puede ser una condena, que es que tiene litio. En ese triángulo que hay entre Argentina, Chile y Bolivia está la reserva de litio más importante del mundo. ¿Por qué Digo podría ser una, una condena, diputado? y es una condena porque si nosotros no sabemos aprovechar, lo único que vamos a lograr es tener el pasivo ecológico del litio. Digo, ninguno de los beneficios y todos los problemas que a veces suscita una extracción no debidamente controlada. Por eso me parece que nosotros lo que tenemos que hacer, y ese es el carácter del proyecto que nosotros estamos elaborando y consensuando con otros diputados a efectos de presentarlo con el mayor respaldo posible, es primero declararlo estratégico al litio y después plantear que tres cosas para ser muy claro, ¿no? Digamos que el litio tiene que ser eh, no solamente estratégico, sino que tiene que haber una Comisión Nacional del Litio integrada por las provincias productoras, mayoritariamente para respetar el espíritu federal de la Constitución. Y esa comisión es la que tiene que determinar cómo y para qué se produce el litio, ¿no? Fundamentalmente en la idea de el litio debe extraerse con respeto, con el mayor respeto posible al medio ambiente y sobre todo a las comunidades y pueblos originarios que viven en la zona. Después, el segundo tramo tiene que ver con lo que nosotros llamamos industrialización en origen. Las tres provincias, las principales provincias productoras, que son Catamarca de litio, las que tienen litio, no más que productoras, también son productoras, son Catamarca, Jujuy y Salta. Bueno, nosotros queremos que la industrialización de ese litio, porque sabemos que lo que agrega valor es la industrialización, no que nosotros hagamos una política extractivista y que vengan y se lo lleven las multinacionales por espejitos de colores, como sucede hoy, no llegan ni al 15%, ni al 5%, perdón, la regalía del litio. Con lo cual, queremos que no solamente se extraiga dándole valor a la provincia, sino fundamentalmente industrializando la provincia. Y aprovechando el gran conocimiento del sistema científico técnico en la Argentina, que tiene una enorme investigación en particular en el tema litio. Y la tercera etapa, digamos, la tercera parte de ese, o la tercera pata de ese proyecto, tiene que ver con que nosotros aprovechemos otra ventaja que tiene Argentina, que tiene una enorme experiencia en la fabricación automotriz y que nosotros no seamos una maquiladora que instale alguna terminal de ensamblaje de autos fabricados, eléctricos fabricados en otras partes y que terminemos pagando carísimo el litio argentino que se usa para hacer las baterías que van en esos autos, sino que aprovechemos y seamos nosotros fabricantes de esos autos eléctricos y por qué no exportarnos a toda América Latina y desde ahí generar divisas para la Argentina. Es decir, cerrar un ciclo del conjunto de la cadena del litio, que hay que mirarlo desde el conjunto y no solamente de la disponibilidad de material para que se genere más trabajo en la Argentina, para que aquellos hombres y mujeres que viven en esas provincias que tienen litio sean los principales beneficiarios de esa riqueza y no solamente aquellos que pagan o que se quedan con el pasivo ambiental.
Marcelo, abro el juego con mis compañeros y te van a hacer algunas preguntas. Mariela. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, señor Hola, diputado, Mariela. un gusto, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, usted estaba hablando un poco, y es cierto, la posibilidad que nos da el explotar el litio de generar divisas que tanto necesita el país, no solo ahora, siempre. Ahora, yo quería saber en cuanto a la posibilidad de empleabilidad que generaría, si es un gran generador de trabajo, y sobre todo me interesa en qué condiciones lo generaría. Muchas gracias. Depende de varias circunstancias, ¿no? Si decimos vamos a solucionar el problema del trabajo en la Argentina en base al litio, no es así, no. Claramente. En ninguna de las maneras podemos decir, ahora, se puede generar, y si nosotros producimos autos, camiones, colectivos eléctricos para toda Latinoamérica, puede llegar a ser una fuente importante de trabajo para amplios sectores. Me sería difícil calcular, porque también dependería de cuántas unidades, de cómo es la competencia con otros sectores, pero hoy se están instalando, las grandes fábricas productoras de autos están instalando, y ahí hay una disputa, para decirlo sin eufemismo, con Brasil, si es en la Argentina o en Brasil donde se instalan. Pero además, el cómo se instalen también va a depender. Si solamente estamos instalando una fábrica de ensamblaje, va a dar X cantidad de trabajo. Si Claro. nosotros no somos nada más que los que ensamblan, sino los que producen las piezas que se ensamblan, el porcentaje es mucho mayor. Por eso depende de múltiples factores, digamos. Pero estamos hablando de una cifra importante de argentinos que podrían tener un trabajo en blanco Claro. porque me parece que esta es la cuestión fundamental, no solamente empleo, Sí. sino trabajo en blanco con derecho. Y perdón, una repregunta, ¿están ya en tratativas con el sector automotriz, con empresas del sector automotriz para incentivarlas para que vengan a instalarse y dedicarse a la producción, trabajar con litio? ¿Ya están en tratativas? ¿Hablaron con alguna empresa? Mira, no es eso lo que nos corresponde a nosotros como legisladores, ¿no? Digamos, Claro. claro que esto es parte del Ejecutivo, y por lo que tengo entendido, el Ministerio de Desarrollo Productivo ha hecho un convenio, entre otros lugares, con China para la instalación de una empresa china. Y acá abro un breve paréntesis, ¿no? Digamos, a mí me parece bien que se hagan convenios con la empresa, pero yo creo que, y esto es una discusión incluso dentro del propio Frente de Todos, yo soy de aquellos que defienden la participación del Estado y no solamente de las empresas transnacionales en cualquier tipo de producción, de fabricación, de lo que sea. Digo, creo que nosotros tenemos los recursos como para hacerlo, los recursos digamos, de la cualidad de nuestros trabajadores, los recursos de nuestro sistema científico-técnico, incluso los recursos de la plata necesaria para hacerlo, ¿no? Porque siempre está el mito de que la Argentina no tiene plata y nosotros podemos pagar una fortuna en sostener a las LELIC en manos de los bancos, podemos pagar una fortuna en la deuda externa, pero parece que no podemos invertir ni un mango en cuestiones tan importantes y que generan tanto trabajo como esta. Bueno, yo creo que esto es un debate abierto y me parece que está buenísimo también abordarlo. Yo sí creo que quizás en algunas cosas nosotros necesitemos algún socio externo, porque el desarrollar determinadas cuestiones desde cero nos puede hacer llegar tarde a esta ventana que se abre en relación a la cuestión de la electromovilidad o al reemplazo de los combustibles fósiles como principal fuente de energía de los vehículos, ¿no? Digamos, Marcelo, para que quede claro, ¿estás hablando de empresas mixtas? Yo creo que sí, que creo que puede haber ese tipo de cuestiones, ¿no? Empresas mixtas, y creo que quien mejor condiciones está, y por varias razones, para poder hacer esa industrialización para no crear una empresa nueva, para que no crear el fantasma de, quieren empezar a armar empresas. Y yo creo que quien mejor está en condiciones de hacer la parte del Estado en eso, y tiene una tradición, y si uno lee la ley de fabricación que la escribió en 1941 el general Sabio, es precisamente Fabricaciones Militares, donde dice expresamente que plantea la industrialización de
de determinados recursos naturales. Y lo tomo también como ejemplo, ¿no? Digamos, los altos hornos que se hicieron en Zapla se hicieron precisamente en Jujuy, porque ahí en Jujuy había un yacimiento ferroso, y entonces lo que había que hacer era construir esa planta, que fue un polo industrial importante en todo el noroeste argentino, digamos, hecho desde fabricaciones militares. Nicolás Lacunza. Sí, yo quería consultarle, bueno, junto con la Argentina, usted decía muy bien recién, ante todo, perdón, buenas tardes, Marcelo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la... Usted decía, digo bien, que Chile, que hoy es, si no digo mal, el primer productor mundial, y Bolivia, junto con la Argentina, conformaban ese núcleo importante de reservas de litio que hay en el mundo, ¿no? Digo, ¿qué posibilidad hay, ¿no?, hoy de conformar un frente con esos otros dos países como se ha hecho históricamente con el petróleo? Digo, nunca un país petrolero ha negociado solo, generalmente los países árabes lo hacían en conjunto, eso les daba otro poder, porque como usted bien decía, las transnacionales no quieren ceder ni un solo, ni un 1% de ese 95% que hoy se estarían llevando, ¿no? Bueno, todos cuando pensamos, cuando vemos esa cifra que el 51% de las reservas mundiales de litio están en esos tres países, lo primero que pensamos es en la creación de un OPEP del litio, ¿no? Digamos, quizás estamos todavía muy, muy adelante con eso. Lo primero que tenemos es que hacer que no se lo lleven las multinacionales, pero digamos, claramente esto, ¿no? O sea, el valor del barril de petróleo aumentó considerablemente cuando empezaron a regular los países productores de petróleo a partir de la creación de la OPEP en la década del 70, la producción de petróleo, ¿no? Digamos, es una manera de que no te regulen los consumidores del litio, del petróleo, de lo que fuera, en las grandes bolsas del mundo, sino poder regularlo vos. Y además es una herramienta de integración. Nosotros en esto estamos avanzando en diálogos, en acercamientos, porque sobre todo con los compañeros de Bolivia, porque en Bolivia hubo una experiencia interesante de ejercicio soberano respecto del litio y de tener un proyecto estratégico respecto del litio. Y me parece que también eso es una forma de integración. Pero quiero decir una cosa además, y es que generalmente cuando uno piensa esta cuestión de la integración, la piensa quizás hasta desde la afinidad ideológica. Pero aún así, cuando a veces se tilda a Chile de neoliberal, la legislación chilena actual respecto del litio es mucho más nacional que la legislación propia nuestra. Digo, por algo es que el litio chileno se paga prácticamente al doble, con un eufemismo que es de otra calidad, pero es el mismo litio, porque los salares no conocen de la frontera, ¿no? Digamos, no es que estaban por abajo, digamos, es exactamente lo mismo, y se paga prácticamente el doble, ¿no? Nosotros sacamos del litio argentino en un promedio alrededor de $7.000 la tonelada, y el litio chileno es a 14.000. Y si ponele que tenga algún nivel de calidad, es seguro que no es el doble de buena la calidad del chileno que del argentino. Que eso hay algo que evidentemente no está caminando bien. Nicolás Luján. Buenas tardes, Marcelo. Sé que actualmente en Argentina hay dos proyectos extractivos. Quería saber cuánto calculan ustedes que puede llegar a estar en la Argentina si se avanza en esos proyectos. En la Argentina hay alrededor de 40 zonas litíferas licitadas y 2 o 3 proyectos que están en ejecución. El resto son proyectos, eso, digamos, zonas licitadas, pero al mismo tiempo no efectivizado. El tiempo para estas cosas no son los tiempos. Cuando uno presenta este tipo de proyectos, tiene claro que no son proyectos coyunturales, que no son proyectos electoralistas, que no son proyectos para presentar y mostrar en la próxima elección, sino que son proyectos a largo plazo, que tienen que ver con esto que decimos, la construcción de un proyecto nacional y estratégico, y en qué Argentina queremos vivir.
¿no? Política de Estado sería, ¿no? Independientemente de quién gobierne. Ojalá que así lo fuera. Yo no creo que sea tan fácil que esto sea así porque muchas veces uno ve que cuando gobierna la derecha, gobierna para intereses distintos que no son la del conjunto del pueblo argentino. Así que a veces me dificulta pensar en estos temas como política de Estado y a veces tiene que ver con, en todo caso, ¿quién va a defender esos intereses nacionales? No, no, no lo veo a Juntos por el Cambio defendiéndolo más allá del tiempo, ¿no? Pero Pero bueno, Marcelo, digo, ¿no es una debería ser discusión. el momento en que Juntos por el Cambio, el PRO, el radicalismo, el Frente de Todos, lleguen a puntos de acuerdo para sacar al país adelante? ¿No es el momento apropiado con pandemia de por medio como para que por lo menos se encuentren 4 o 5 puntos de decir vayamos por acá todos juntos y el resto vemos? Mira, yo creo que eso es prácticamente un sentido común de la sociedad, y yo lo entiendo que algunos piensen que es así. La democracia supone disenso, porque en realidad la política es disputa de intereses, digamos, y en esa disputa de intereses no es tan fácil la idea del consenso, ¿no? Digamos, hay sectores que han decidido representar a determinado sector de la población, y lo pongo con un ejemplo más que concreto. ¿Qué acuerdo más fácil sería que hacer que el 0,02% de la población, en el marco de la pandemia y con fines de paliar algunas de las necesidades que genera la pandemia, se establezca ese famoso impuesto a las grandes fortunas? Sin embargo, la oposición actual, que para mí no está a la altura de la circunstancia histórica, y no comprende la cuestión de la pandemia, o sí la comprende, pero decidió defender a ese 0,02% de gente que es privilegiada, porque en la Argentina tener arriba de 200 millones de pesos es ser solamente un pequeño porcentaje de la población. Bueno, entonces a mí me cuesta pensar como alguien que decidió eso va a decidir, por ejemplo, defender los recursos estratégicos como el litio. Me cuesta pensarlo, me cuesta pensar en qué términos tenemos que acordar. Lo que tenemos que hacer no es arreglar conjuntos por el cambio con la derecha, sino lo que tenemos que hacer es generar mayor nivel de apoyo en el conjunto de la población para que sea consciente de estas cuestiones. Y me parece que esto es un debate que hay que darlo de cara a la sociedad, no de cara al acuerdo entre partidos, ¿no? Bien. Nico Lacunza, me pareció que querías hacerle una consulta más No, bueno, justamente iba a esa situación, ¿no? Digo, ¿de qué manera hoy se puede proteger aquello que se consiga? Porque pareciera que, como se dice siempre, ¿no? Cuando viene el otro, borra con el codo lo que se escribió con la mano. Digo, pasó con la ley de medios y así viene pasando sucesivamente con un montón de cuestiones. Y digo, ¿cómo proteger un recurso tan estratégico y tan importante para el futuro de todos los argentinos, teniendo en cuenta que en un futuro podés no estar? Digo, existe esa posibilidad, Gabo bien lo decía, concertando siempre cierto punto de encuentro, pero hoy pareciera que eso está lejos de concretarse. Mira, yo creo que la única garantía de las conquistas sociales, y cuando hablo de conquistas sociales no hablo solamente de derechos, sino también de poder establecer algunas políticas estratégicas como esta, ¿no? Se sostienen en la medida en que un pueblo organizado la sostiene, no hay otra garantía. Lo que sí se puede atarlas a institucionalidad jurídica que permite, en todo caso, hacerla más dificultosa en su retroceso. En el caso histórico, a mí me gusta mucho la historia, digamos, uno puede pensar que esos recursos naturales estaban defendidos en la Constitución de 1949 por el artículo 40, que estaba en el capítulo cuarto, que es el tema que era el tema de la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica, y que particularmente planteaba la necesidad de que el Estado interviniera en la economía
sobre todo a partir de esa cuestión de los recursos estratégicos y los servicios públicos. Pues bien, digamos, uno dice el mayor rango legislativo que se puede tener es sin duda el rango constitucional. Y sin embargo, fue factible ir para atrás con eso. Ahora, el nivel de virulencia que hizo falta para que los sectores, para que las clases dominantes se llevaran puesto esto, fue hacer un golpe de Estado. Que probablemente, si nos mantenemos en el marco de una democracia, seguramente esa atadura institucional que le habíamos dado lo hacía mucho más difícil el retroceso. De hecho, para destruir esa Argentina que construyó el primer peronismo, hicieron falta más de 30 años y una dictadura genocida que se llevó a más de 30.000 compañeros y compañeras. Rusa, ¿querés hacer una muy, muy cortita, así lo despedimos al diputado? Sí, cortita, ¿cómo se puede defender desde el punto de vista ecológico? Usted bien dijo desde el principio que no es solamente venir, saquear las riquezas y destruir la parte de ecología como pasó con mineras en otras provincias, por ejemplo en San Juan. ¿Cómo desde la legislación pretenden ustedes proteger la parte de responsabilidad social? Mirá, yo no soy antiminería, ¿no? No es que yo creo que hay que tener una perspectiva ecológica conservadora. Los recursos hay que aprovecharlos, pero hay distintas maneras de aprovecharlos. Uno es generando un enorme pasivo ambiental, destruyendo todo lo que se puede para sacar todo lo que se puede, y yo entiendo que la tendencia del capital, y sobre todo el capital extranjero, que después de aprovechar cualquier mineral se va, y si deja un tendal lo deja y no tiene ningún prurito en hacerlo, pero me parece que es función del Estado poner las condiciones de cómo se hace esa extracción de litio de cualquier cosa. Yo quiero aclarar además que el litio, sobre todo gran parte del litio que nosotros tenemos, porque hay dos maneras de presentarse este litio, lo trato de hacer de la manera más simplificada posible. Hay un litio que es como el petróleo de Arabia Saudita o el petróleo de Venezuela, que está ahí nomás. Prácticamente lo único que tenés que hacer es un pocito y ya empieza a salir, digamos. Y hay otro litio que se parece más al fracking, ¿no? Que es, por ejemplo, el de Catamarca, que es un litio que hay que sacarlo de las piedras. No es exactamente así, pero es algo parecido. Y ese tiene seguramente más problemas o más repercusiones ambientales. Yo creo que lo que tiene que hacer el Estado, lo haga por cuenta propia o lo haga a través de empresas de otro lado, es poner las condiciones. No es cierto que no puede haber una minería que no sea tan contaminante. Lo que sí es cierto es que esa minería no tan contaminante es más cara para las empresas. Y entonces es un peor negocio. Pero bueno, nosotros tenemos que poner esas cuestiones y la tenemos que poner clarita y tenemos que controlar eso. Y si tenemos un ministerio de medio ambiente, una de las funciones de este ministerio de medio ambiente será que se cumplan, ¿no? esas condiciones y no solamente, como hoy muchas veces se hace, es hacer un estudio del impacto ambiental, que siempre las empresas encuentran a alguien que se lo firme, y si uno lee el impacto ambiental que dice muchas cosas, a veces no se correlacionan mucho con lo que dicen los pueblos que viven en la zona. Marcelo, dos cortitas y te despedimos. ¿Cuánto vale armar una fábrica de baterías en millones de dólares si es que tenés algún presupuesto estimado? No tengo un presupuesto estimado, pero no, la verdad es que... ¿Pero el Estado podría acceder a ese presupuesto? Sí, claro, sí, claro. No estamos hablando de miles de millones de dólares, no estamos hablando de eso. Bien. Y mira, para armar una minera común, para armar una extracción de minería común, se necesita alrededor de 3.000 millones, y para armar una de litio se necesitan 300. También eso nos da una idea, estas son cifras que tengo, pero la cifra más importante sería la de las baterías, sería la de la fabricación.
Y yo no digo, yo en esto vuelvo a lo que vos me preguntabas antes, si es necesario armemos empresas mixtas, pero tengamos decisión en esa empresa. Seguro. Porque si no, no hay transferencia de conocimiento si uno no tiene decisión. Nosotros necesitamos poder hacer las cosas por nosotros mismos. Esto es parte de la soberanía también. Comparto plenamente. Este La debate última, del litio es un debate de la soberanía también. la última, muy cortito. ¿Puede existir a futuro, lo ves como posible, una fusión entre Chile, Bolivia y Argentina, teniendo el Océano Pacífico de un lado y el Atlántico por el otro? Yo creo que, mira, vuelvo a la historia. Así como el proceso de independencia, aunque a nosotros la historia oficial nos cuenta otra cosa, fue un proceso único, ¿no? No hay liberación posible sin integración latinoamericana. No tenemos destino si no es también en común. Yo estoy convencido de esa integración y creo que hay que trabajar por esa integración, que también es una integración de nuestras riquezas, del suelo, y ahí es una integración de nuestras potencialidades, como por ejemplo la salida atlántica y la salida del Pacífico. Yo creo que tenemos que ir por ese camino, y por ese camino incluso más allá de las diferencias o las afinidades ideológicas. Y yo te pongo un ejemplo. Cuando existió la política del UNASUR, que fue una política absolutamente importante en el sentido de la integración, yo recuerdo que cuando se hizo un intento de golpe de Estado en Ecuador contra Correa, ahí para defender la democracia, y creo que esto es un valor en el continente, estaban no solamente los presidentes más afines al propio Correa, como era en ese caso, en esa época en la Argentina estaba Cristina, en Bolivia estaba Evo Morales, sino que además estaban Santos de Colombia y Piñera de Chile. Ahora, cuando hay una política común que condiciona, digo, a veces hasta incluso por encima de lo ideológico puede funcionar esos mecanismos de integración y cumplir un rol absolutamente importante, porque lo que hablamos son de intereses comunes. Me parece que en eso hay un enorme desafío por delante de retomar ese camino de la integración latinoamericana, que es una cuenta pendiente. Decía Jorge Abelardo Ramos que somos argentinos porque fracasamos en ser de la gran nación latinoamericana. Alguna vez lo he escuchado. Marcelo, te agradecemos desde acá por estos minutos, que fue casi media hora a todo ritmo, así que muy agradecidos por esta entrevista que nos diste, estos minutos, y si querés y quisiera yo en realidad comprometerte a que sigamos hablando de este tema y cuando se pueda no estar en virtualidad y presencial te acerques a nuestros estudios. Sí, por favor, a mí la verdad que es un tema que me encanta, que me apasiona, y yo les agradezco por tocar estos temas que a veces están fuera de agenda, ¿no? No están en la cotidiana, no estamos corriendo atrás de la noticia que está en todos lados, sino que tomarse el tiempo, parar un poco la pelota y tomarse el tiempo para discutir algunos de estos temas estratégicos, la verdad que siempre está bueno, y asumo el desafío de cuando se acabe esta pesadilla de la pandemia, poder estar con ustedes ahí en la radio y tomarme unos mates mientras charlamos. Cómo no, será un placer. Gracias, Marcelo Koenig, lo despedimos, diputado nacional